Muy buenas noches, señoras y señores, amigas y amigos. Aquí estamos un fin de semana más, los troveiros de Compostela, para alegrarnos tanto esta noche como prácticamente todo el fin de semana, porque como sabéis este programa se repite mañana sábado, el domingo e incluso el lunes. Hoy, casi por así decirlo, en vísperas de la Ascensión, pues ya sabéis que en Santiago de Compostela el jueves que viene es festivo, es jueves de la Ascensión. Hay 3 jueves en el año que relucen más que el sol, aquel famoso mensaje que había, Jueves Santo, que ya acaba de pasar, Corpus Christi y Día de la Ascensión. En Santiago ya saben que, repito, el jueves es día festivo, hablaremos, si nos queda tiempo, por lo menos aunque sea un poquito, algún esbozo ya, de cómo se están preparando en Santiago las fiestas de la Ascensión 2016. Pero esta noche, amigas y amigos, vamos a hablar de algo casi nostálgico, algo un poco que nos invita a recordar el pasado. Pero a recordar el pasado en forma de deporte, porque yo sé que cuando ustedes escuchen a partir de este momento el programa, pues muchos nombres saltarán a la palestra y máxime cuando les enseñemos un libro que vamos a presentar hoy, cuyo autor está aquí con nosotros y que vamos a presentar acto seguido. Pero antes, como siempre, recibir a mis compañeros. Miguel Cancio, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bienvenido. Hoy vengo además con Licho, con José Luis Mari Solera, que ha hecho esta gran pintora y escultora C.H. Sueiro, que compré aquí en una tienda de artesanía cuando lo vi, y que fue el creador de este programa con el que les habla y con Susana López Carbia, y también fue el que registró el título de este programa junto con el que les habla, que pagamos los derechos. Es un gran amigo, siempre lo homenajeamos, está aquí de gaiteiro y es un placer tenerlo hoy con nosotros, Luis. Gracias, Miguel. Saludamos también, como no, a otro magnífico colaborador de este programa, que lleva menos tiempo, pero no en vano, es quizá alma vital, por una razón, porque es el musicólogo del programa. Muchas gracias, señor director. Kiko Fernández Otero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pues mira, estoy muy contento por la parte que me corresponde, porque hoy lució un día espléndido y a parecer, según los meteorólogos, las fuentes de información que tenemos del tiempo, vamos a tener una semana estupenda. Bienvenida para la gran fiesta de Santiago de Compostela, que es la Ascensión, la propia fiesta de los santiagueses, los cuales, aunque yo no estoy muy de acuerdo con ustedes de las cosas que aún todavía están colocando la noria, las barracas y todas esas cosas, pero bueno, yo debía estar colocado. En mis tiempos ya se colocaban con 15 días de antelación. Pero bueno, esperemos que los santiagueses salgan a la calle a bailar a la Alameda, que haya orquestas gratis, o ir a tomar los churros, o ir a tomar el pulpo, o ir a dar una visita, pero a vivir la fiesta, santiagueses, a vivir la fiesta, que hay que pasarlo bien, no tener vergüenza, bailar una bailada allí en la Alameda, arriba de las buenas orquestas. Ya, no hacer como alguno hace, que durante esos días se marcha por ahí a Tenerife y abandona las fiestas. Las pregona por un lado y por el otro marcho tal. Mira, aquí hay que predicar siempre. Pero, sí, pero aquí, mire, aquí non se pode ser hipócrita, No. Aquí, o sea, ti estás falando das festas da Ascensión e para a semana que viene, a donde vas a ir? Pues si el avión no cae, pues para Tenerife. Claro, vaya Tenerife. Tiene seguro del sol. Y está hablando de seguro del sol. O sea, mire, moito predicar, te dan comisión por anunciarlas ya. Bueno, amigas y amigos, así con buen humor iniciamos esta velada televisiva y ahora sí, vamos a presentarles ni más ni menos que a nuestro invitado. Hace poco más de un mes se presentaba en el Corte Inglés, prácticamente el auditorio quedó pequeño para recibir a tantos y tantos invitados que asistieron. Se celebraba, repito, a la presentación oficial de un libro además tremendo, por un libro que tiene ni más ni menos que 708 páginas, que es este libro, 708 páginas, donde se revela o donde se habla de otros tiempos, el fútbol en Santiago, y va pues prácticamente desde el año 1924 hasta el año 1964. Esta es una primera edición, pero ya el autor está trabajando en una segunda edición que será desde el 1964 hasta la fecha que él nos va a decir acto seguido. Es un personaje muy querido en Santiago, muy conocido. ¿Quién no oyó hablar de un hombre sanitario al 100%? Yo le recuerdo siempre ya de cuando vivías en las platerías
Yo tenía mi novia que tenía el comercio casi al lado de donde vivías tú, ¿te acuerdas? Calzado Sierra. Sierra, nos veíamos casi todos los días, pero era además sobre todo un hombre sanitario. Fue un hombre que cuando lo enfoquen, ya lo están enfocando, veréis que este personaje tiene mucho que ver con la sanidad, con el mundo sanitario. No en vano estuvo muchísimos años en el Hospital General de Galicia, como se llamaba, el que está en Las Galeras, y allí le recordarán muchos de nuestros telespectadores, porque no en vano fue el ATS jefe, cuando todavía esa carrera estaba incipiente. Es un sanitario al 100% y ahora jubilado, pues se ha convertido en escritor. Pero también es un fisioterapeuta extraordinario, extraordinario. Se trata, ni más ni menos, que de Braulio Anca. Bienvenido. Un aplauso. Buenas noches, Buenas noches. Bueno, pues hoy estás aquí y vamos a hablar de muchas historias, sobre todo del tiempo pasado, nostálgico, porque tenemos muchos oyentes y televidentes quienes les gusta pues recordar, lembrar aquellos recuerdos, aquellas historias de ahí tanto tiempo, pero sobre todo en el terreno del fútbol. Braulio, en primer lugar yo, para abrir ya digamos el fuego de la noche en este programa televisivo, comenzaría quizá por tu aspecto sanitario. La función que desarrollaste en el Hospital General de Galicia fue múltiple, porque fue incluso además dirigir los sindicatos incipientes de aquella época, porque acababa de morir Franco, era el año 1977, cuando todavía había, digamos, los que llamaban los sindicatos verticales, cuando el reunirse en forma de sindicatos pues estaba prohibido en época de Franco. Y tú lo coges casi a los 2 años de morir Franco. ¿Cómo fue aquella época, Braulio? Bueno, fue una época en un principio ilusionante. Trabajabas allí trabajaba mi mujer era enfermera de cirugía, entró también en la misma fecha, se inauguró, fue en la inauguración del hospital, creo que fue el 4 de diciembre de 1972. Estuve también en el sindicato vertical. Siempre tuve una inquietud en tratar de defender a todos los compañeros y luchar contra las injusticias. Y eso me llevó a entrar en el mundo sindical. Y estuve en el mundo sindical, después pertenecí a la Unión General de Trabajadores, en aquella época en la que estaban todavía los sindicatos así un poco no reconocidos, en el que la gente de aquellos tiempos, gente mayor que yo, llevaban los carnés a su casa, que aún no estaban en una sede abierta. Después sí, se abrió un local allí en Los Concheiros y estuve allí. Tuve varios cargos sindicales, pero dentro de mi profesión y en el terreno laboral, yo era ATS rehabilitador del Hospital General de Galicia, estaba en el servicio de rehabilitación, cuyo jefe de servicio era el catedrático de anatomía, don Fermín Navarrina. Navarrina, muy importante. Y siempre me he sentido muy reconfortado en el plan de atenciones que recibía de él, aunque también exigencias. Una de las cosas que me exigía era el dedicarme y estar a fondo en conocimientos de anatomía. Me decía, puede haber otros que sepan mucha anatomía, pero tú tienes que saber más anatomía que ninguno. Y entonces fue cuando me inicié, a partir de ahí, en el masaje, y fue cuando fuimos tal vez un servicio de rehabilitación pionero en España en la técnica de masaje. Venía mucha gente de Boiro, de Ribeira, en autocares, se quedaban en un bar que había enfrente del hospital en régimen de pensión, pues a llevar pues una semana o 10 días de tratamiento de masoterapia, además de rehabilitación, y eso fue el profesor Navarrina el que creó eso. Después, en el transcurso del tiempo, en la faceta sindical, ya os dije que estuve en UGT he sido
sindicato de confederación de federaciones de industria a nivel provincial, es decir, ya no estaba solo en el plano de sanidad, sino también en el plano territorial. Todas las asambleas que se celebraban, los congresos de distintas federaciones, de metal, de madera, de enseñanza o de educación, etcétera, etcétera, pues necesitaban una supervisión, que era el secretario de confederación, el que velaba para que todos los acuerdos estuvieran dentro de los estatutos, establecidos en lo que comprendían los estatutos. Después, más adelante, estuve en CESIF, y en CESIF sí he sido secretario general de Sanidad de Galicia, y estuve en la Comisión Ejecutiva Nacional. Estuve 2 años liberado de asistencia a mi puesto de trabajo y formé parte de la comisión negociadora en el Ministerio de Sanidad. Era una de las personas que iban a negociar las veces que se fuera a negociar. Creo que fuimos a negociaciones solo 3 veces, ¿no? Como tú habías dicho, o no sé si lo dijiste, estuve también en la Junta de Gobierno del Hospital Clínico, representando al personal sanitario no facultativo, que eran las enfermeras, los ATS, los fisioterapeutas, las matronas, y por último también decir que para mí fue muy bonito esa época. Fue en la época en la que los hospitales clínicos, que no teníamos ninguna dependencia de la Seguridad Social, dependíamos de las facultades de medicina, y la Facultad de Medicina a su vez hacía un concierto con la Seguridad Social para atender a todos los pacientes. Entonces hubo un movimiento nacional para tratar de integrarnos en el régimen del INSALUD, para dejar de pertenecer a las facultades de medicina, porque éramos unos trabajadores un poco híbridos. Para unas cosas dependíamos de la Facultad de Medicina, para otras cosas dependíamos de la Seguridad Social, y nuestros derechos estaban un poco por los suelos. Y con el doctor Carrera, que era un nefrólogo de aquí, él representando al colectivo médico y facultativo, y yo fuimos los representantes del Hospital General de Galicia en todas las reuniones que se celebraban en Madrid, en el Hospital de San Carlos, a la que acudían representantes de los otros hospitales clínicos, de Asturias, de Zaragoza, de Barcelona, de Cádiz, de Salamanca, etcétera, etcétera. Y conseguimos integrarnos en la Seguridad Social con los mismos derechos que tenían los trabajadores en aquel entonces de la Seguridad Social. Miguel. Sí, bueno, después de tu recorrido por la salud, vamos a hacer un poco referencia a este maravilloso libro que tú has traído aquí. Muy bien. Yo que soy muy poca cosa, jugué en el Vegadeo Fútbol Club infantil, juvenil y titular. Y después jugué aquí también el equipo del Colegio Mayor, que se llamaba Generalísimo Franco, que ahora Rodríguez Cadarso, y después era de medio Meley el capitán del equipo de rugby de Santiago de Compostela. Y en esa época la religión junto al fútbol, decía la izquierda, yo pertenecí, pero estaba totalmente en contra, que era el opio del pueblo. Me acuerdo que cuando llevé a la facultad a gente a hablar de fútbol, me pusieron a parir. Y ahora ya ves que el fútbol es lo más importante. Incluso el gran escritor Albert Camus dijo que lo que mejor había aprendido de la ética lo había aprendido en el fútbol. Tú, ¿por qué hiciste el libro? ¿Qué vinculación, después de tu amplio recorrido por la salud, en el caso del fútbol, qué vinculación has tenido? Porque creo que también es importante la vinculación que has tenido con el fútbol. ¿Y por qué hiciste el libro? Que es una aportación histórica, porque este libro se convierte ahora en una referencia de consulta para saber en ese momento la historia de Santiago, incluso de Galicia, con relación a la presencia del fútbol en la vida, digamos, de Santiago y de Galicia. Sí, mira, yo me inicié en el tema del fútbol
en el año 1976, que es cuando el doctor Luis Ríos Tallón, un urólogo Sí, hombre, sí. del Ríos, sí. general del Hospital General de Galicia, que era directivo de la Sociedad Deportiva Compostela, vino a hablar conmigo para incorporarme como ATS masajista del Compostela. Entonces, en ese año, comencé yo... Que tamén por aí despois estaba Sisto Seco. No, estuvo de... Sí, eso fue mucho antes, eso fue mucho antes. Sí. Claro. Sisto Seco fue en el año 62 Sí, sí. y en el año 63, Sí. cuando estuvieron ahí, año 64, en el año 65 ya cesan y es cuando entra el abogado, bueno, no me salió ahora. No, el abogado me saldrá después. Bueno, sí, no pasa nada. Pero eso es más reciente, eso es en el año 65. Entonces entré en el tema del fútbol y me gustó. Y a partir de ahí, pues quería conocer y saber más. Entonces viajé, fui a Bilbao a convenciones de masaje deportivo y técnicas de recuperación. Fui a Barcelona varias veces también y cada vez me aficioné más, ¿no? Entonces estuve 2 años ahí, después en el Compostela, después me fui al Boiro, estuve otros 2 años en el Boiro. Después, como masajista, ya estaba, sí. Sí, como ATS masajista. Sí, ATS masajista, digamos un poco te casi cargabas de todo. Responsable de salud. De salud, efectivamente. Porque equipos que no tenían un médico allí, hoy en día todos ya tienen un médico al lado y tal. Sí, pero en aquella época distinto. no lo sabía, ni siquiera había ni ATS, porque el Vegadeo, que Don Dario no había lo que dices tú. Y entonces, después me fichó el Vista Alegre, estuve en el Vista Alegre unos años maravillosos, coincidí ahí con el amigo Kiko, y más tarde estuve en la Federación Gallega de Fútbol también, volví al Compostela, estuve en el Compostela como ATS, fui secretario general del Compostela, después es cuando me fui a la Federación Gallega. ¿Y quién era presidente cuando estabas tú de secretario general del Compostela? Era Manolo Carballal. Manolo Carballal. Sí, Caneda era un directivo. Sí. Caneda era un directivo. ¿Carballal el de la librería? No. No, Manolo Carballal, el de las canteras, Carballal. De las canteras. Y después de venir de la federación estuve en el Vista Alegre, muy poquito, y después lo dejé. Más tarde, el amigo Kiko habló conmigo que fuera a echar una mano a la delegación, que siempre sería bienvenido, una persona que entendía, sabía un poco de cómo iba el fútbol y tal, y estuve con él y pasé unos años maravillosos. Y en la delegación, estando en la delegación, recuerdo que en una ocasión él dijo, hombre, había que arreglar aquí este archivo. Tenemos un archivo desde la época de no sé cuándo, que nadie se preocupó de verlo ni nada. ¿Por qué no te dedicas? ¿Por qué no le echas una mano, coño? Venga, muy buena idea. Y empecé a andar en el archivo, y empecé a ver cosas y dije, coño, qué interesante, voy a hacer una copia de esto. De ahí empezó el gusanillo de recopilar datos y cosas que habían ocurrido y que la gente no sabía. Y por otro lado, yo que he hablado con muchísima gente de fútbol y que ellos contaban sus vivencias, detectaba que lo que contaban era verdad, pero en la fecha y el lugar donde lo ponían no era correcto. Entonces yo dije, hombre, había que hacer algo, pero algo que no que lo contara yo, que ya estuviera contado, como es el caso del libro, por los periodistas de la época, en el que ahí yo no invento nada. Yo lo único que hago es transcribir la fecha y lo acontecido en el libro. Entonces, esto, como se suele decir, lo que dice ahí, si es 28 de enero y que la alineación era esa y los goles los marcó fulano y el otro, eso va a misa, porque es lo que está recogido en los medios de información de la época. Kiko.
Bueno, efectivamente, don Braulio, muchas gracias por su presencia en el programa. Gracias. Efectivamente. Gracias a vosotros por invitarme. Que naciste en Tui en 1938. Sí. E yo te considero santiagués de la naturaleza, porque sempre topé contigo. Sí. E efectivamente tocaste un tema moi importante, que cuando estabas en la sanidad, cuando empezamos a hablar de ATS, a nosotros nos sonaba a raro eso de ATS. Sí, es verdad. Automáticamente en los campos de fútbol no teníamos un médico o alguien que nos orientara a lo que pasaba. Pasaban cosas que ahora con tanta técnica y con tal pasa más que antes, no sé qué alto que pasaba, seríamos de otra clase. Pero efectivamente hemos comprendido el tener una persona como tú, en ese caso, contrato en un campo de fútbol que te echaba una mano en cualquier lesión, cómo cuidarla, cómo tratarlo. Pero sobre todo después de la lesión, del partido, al día siguiente o a la semana, el saber de ese jugador, o de aquellas las mujeres ya todavía no jugaban al fútbol, pero los hombres, saber de esa lesión, de cómo era, y todavía la sanidad nuestra no controlaba. Hablar de traumatología era impensable. Un ATS, un fisioterapeuta eran cosas raras. Era, sinceramente, y con respeto a aquellas personas que llevaban el botijo de agua, aquellos que salían a correr con la toalla que parecía agua bendita, pues parece que curaban. Y era lo que teníamos, y prácticamente con humildad decía, casi el masajista era el tonto del pueblo, cuando verdaderamente tiene que ser una persona especializada en un momento, como hay ahora, cuando hay una lesión, un infarto, llega un helicóptero, llega un médico que sabe de lo que estamos tratando, pues de aquel entonces el que ponía una toallita, el botiquín de madera, salía ahí. Ahí llegasteis vosotros, efectivamente. Bueno, ver correr aquel fandiño anterior contigo en Compostela, o estar tú atento continuamente, pues vivías el partido, los 45 de la primera parte y los 45 de la segunda, salíais como balas, porque lo vivíais. Y ante todo, un reconocimiento y el agradecimiento, porque cuando uno iba a un hospital, y aún lo digo hoy, va con miedo, va acojonado, porque parece que va bien y empieza a dar las máquinas, a dar rectal, y te encontrabas a Braulio Banca con ese pelo blanco que tiene aún todavía ahora, y parece que te da alegría, y te daba un mal resultado, y encontrabas a Braulio y te daba ánimo, y salías a casi curado. O sea, no quiero decir que fueras un santo de la bendición, pero efectivamente encontrabas esa persona humana que te encontrabas ante una gravedad de una lesión o ante una enfermedad. Pues ante nada, gracias por eso. Y después ya todo el recorrido de ATS, de masajista, de la federación y todo eso, pues seguiremos contando porque fue importante. Antes de... Sí, perdón, ¿quieres decir algo? No, contestar a Kiko, pero... No, contesta. Dime, sí. En la segunda parte de mi libro, si llega a ver la luz, que espero que sí, que estemos todos aquí, verás que yo también tenía el pelo negro, porque hay fotos que salgo con el Vistalegre y con el Compostela en esos años, y también tenía el pelo negro, ¿no? Pero lo que dices del fútbol, del masajista que parecía el tonto del pueblo y tal, había algunos que podían parecerlos, pero había otros que de eso nada. Yo he conocido a gente que no eran profesionales de la sanidad y que eran unos excepcionales recuperadores, componedores, salveites, o lo que quieras llamarle, que en algunos casos estuvieron muy perseguidos porque había gente muy mala, pero había otros que eran grandes profesionales con grandes conocimientos anatómicos y fisiológicos. No lo olvidemos. En muchos países de América del Sur y en Europa hay quiroprácticos que solamente se dedican a eso y lo mallan. Son auténticos manipuladores. Hoy en día se entró en el tema legal y que tiene el Bruxo. Estaba en la selección. Ese es muy el que cuidó a Fraga. Muy amigo mío. Torrado. Sí. Pero hay algo, vamos a hacer dentro de un instante, no una pausa, sino escuchar una canción, porque siempre cantamos algo, pero antes de ello, antes de esta canción, a mí siempre me sorprendió, sobre todo xa de cando miña nenez, cando iba a Santa Isabel, cando el estadio de Santa Isabel, aquello había, te acuerdas que había que andar pisando una tabla porque si no te caías abajo, en fin, aquel campo de fútbol, aunque estaba muy mal, era criminal, era un peligro. Empezaba yo mi profesión radiofónica, yo fui el primer locutor que anunciaba, pues fue un servidor allí metido con un micrófono de baquelita, yo daba las alineaciones, daba en el descanso la publicidad,
ZZ, insecticida ZZ, para pulgas, cucarachas, etcétera. En fin, Cine capitó la pantalla de los éxitos, 4 anuncios de publicidad, metíamos un disquito por el medio y bueno, y yo allí estaba metido al lado de los vestuarios, me acuerdo perfectamente, y salía, hablando en el término que estabas tú comentando, por ejemplo, pues caía lesionado un futbolista y caía, entonces automáticamente el árbitro ordenaba que el masajista, fuera auxiliar y allí iba, no, de aquella camilla sí, ni que leches, de aquella una carretilla, sí. iba con el maletín que se refería antes. El agua bendita. Y oye, es a lo que yo quería llegar. Bueno, allá empezaba, todos los jugadores estaban tal, por allí rodeando y tal, y el masajista ya empezaba tal, o tipos se quejaba del dolor, entrabas en la expresión de la cara que doy, pero al poco tiempo le daba allí el masajista, él se apuñase a correr, yo no sé, ¿qué coño le echabais? ¿Qué le echabais para que el jugador ya inmediatamente saltara como una cucaracha? Hombre, en un principio, si tú le echas agua, le estás echando algo frío en relación con lo que tiene, llevó un golpe y automáticamente el frío es una de las primeras cosas que se suelen utilizar, y el frío con continuidad te produce una analgesia o incluso una anestesia. Pero el masaje, que es algo que nosotros hacemos de forma instintiva, tú te das un golpe en un sitio y lo primero que haces es tú mismo, como autoprotección, parece que te das, y dices, y te pasa, ¿verdad? Que verdaderamente cuando le das, tú lo notas, coño, me va pasando, y cada vez le das, hombre, pues ya me ha pasado. Entonces, es un comienzo, un inicio de lo que es el masaje, ¿no? De dar el masaje, se va extendiendo, es mucho más, hay muchas técnicas y formas y tipos de masaje, etcétera, etcétera. Pero lo de los lesionados estos, cuando tienes un hospital al lado, pues muy bien. Pero ¿qué pasa cuando estás en una aldea remota en esto, que tienes un jugador lesionado? Yo eso le doy mucho valor y mucha importancia a esa gente que está allí tratando de auxiliarlo. No hay un coche de la Cruz Roja al lado del campo, ni unos camilleros, nadie. El fútbol todavía está muy en pañales en ese aspecto, muy en pañales. Hablaremos del tema dentro de un instante, si te parece. Sí. Y antes, bueno, querido director, yo Kiko, que diría que tenemos una canción que es quizás, o porque a los domingos por el fútbol me abandonas. Pero yo creo que como estamos en la extensión, le echamos una de los cabezudos, ¿eh? Esta aquí dice, dedicada a don Braulio Banca, que hablaremos de nuestra sanidad. ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandona? No me importa que me quede en casa sola. ¿Por qué no me llevas al partido una vez? Quizás no me entiendes que me quedo en casa sola. No me entiendes en casa sola. Porque por el fútbol de la vida no otra vez. Por el fútbol de la vida, en todo partido suele haber un descanso, y esta es una forma de relajarnos también después de una lesión o de una parada en algún momento. Estabas hablando de un tema ciertamente importante cuando precisamente te interrumpimos para escuchar esta canción con el agua bendita, y sobre todo las necesidades en muchos campos de fútbol de nuestra geografía galaica, que bueno, afortunadamente hoy se están corrigiendo. Yo tuve la gran oportunidad de que con Kiko este pasado año, en el año 2015, iremos este año, si Dios quiere, también a muchos partidos de fútbol, y yo he visto ya
pues que ha cambiado. Hoy prácticamente los estadios, los campos de fútbol no son las pataqueiras de antes. Sí, pero acaba de morir este Musía, negro, acaba de morir Musía. esta chica. No, Sí, es un tema que dice Braulio, efectivamente, es un tema para a tratar con profundidad. Profundidad Los desfibriladores, tenemos hoy la muerte normalmente súbita. unas Muy complejo. 65.000, cerca del camino de las 70.000 fichas de fútbol aficionado, bueno, fútbol y profesional, sobre la Federación Gallega andar sobre, que es la cuarta o tercera, según como lo quieras computar los jugadores y jugadoras, es una de las potencias del fútbol español. Y efectivamente, cuando hablábamos del famoso ATS, el del maletín, ahora ya tienen cosas más modernas, el maletín, que es el famoso de madera, con la cruz roja en el medio, le decíamos que, claro, efectivamente, un equipo como el Compostela aquel entonces, o el Santiago, o el Arenal, hablando de Santiago, o el Noia, o en fin, o los equipos importantes de nuestra periferia, tenían un ATS, efectivamente, o un médico que hacía de esas funciones, pero normalmente el resto no tenía nadie. Claro, ¿quién tenía que hacer esa labor? Pues a ver, ¿quién hay? Fulano, y iba, y eran los conocimientos del agua, incluso llegaba allí con el botiquín, pues no tenía ni agua oxigenada, ni alcohol, ni tenía algodón. Pero ahora, con las técnicas todas modernas de los campos, sigue habiendo problemas. Incluso hace poco, unos días, pues un chico muy joven de cadetes, y más de origen, no era bueno, español. Creo que era de Costa español, de Marfil, o Costa de Camerún, pues, falleció. Incluso se le aplicaron, porque había allí los profesionales, o al menos gente entendida, y no fuimos capaces. Hace muy poco, un presidente de tercera división, que es el Somozas, pues también un infarto, y sabe, yo le llamo doctor Anca. El jugador del Español, el jugador que muriera. Pero, bueno, eso sí, Hacker, el famoso, bueno, y el del Sevilla. También. Pero automáticamente el atender en un momento una lesión de esta es importantísimo. Ahora, se dan unos factores de riesgo impresionantes, porque aunque tengas un desfibrilador en el momento, ¿quién lo sabe usar? A veces los médicos, yo estuve en una convención de médicos para tratar de ese aparato, y decían que si lo practican con frecuencia, que sí, que pueden estar, pero si no lo hacen con frecuencia ese manejo de ese aparato, y que decía incluso que la persona de un estadio, de un campo de fútbol, el que tenía que saber usar era el utillero, aquel que está allí todos los días, el que está viviendo, porque a lo mejor nunca pasa nada, pero resulta que cuando pasa algo, el aparato está encerrado en una habitación que no aparece la llave, o no tiene pilas porque funciona por pilas, porque claro, cuando hay un infarto, cuando hay un colapso o cualquier circunstancia, estás en el medio del campo y no puedes llegar con corriente. Y aún así todavía pues estamos teniendo suerte con esas cosas, pero es muy importante. Hoy, gracias a Dios, Braulio, hoy ya tenemos mucho en cuenta la salud del deportista. Antes jugábamos se jugaba en cualquier deporte, aí vai, a xogar. Hoy hay un control, ya se exige un reconocimiento médico, que no es obligatorio, que eso ya está entre... No me hagas hablar. Pero habla, de ese puedes hablar, tema. que aquí estamos para hablar, el programa es para hablar. Bueno, el programa era para la presentación del libro. No, y el libro, lo que pasa y queda poco tiempo y estamos hablando poco, y no hablamos del libro, sí. de Claro, hay que otras hablar cosas. del libro. El tema es este. Ahora, en cuatro pinceladas te digo lo que hay. Mira, yo recuerdo en el año 76, 77, 78, ir con el Compostela, viajar a Barcelona, a Bilbao, a Andorra, a muchos sitios, e ir yo solo con el equipo. Tener que venir a lo mejor de Barcelona con un jugador en la parte de atrás del autobús, que aquello se montaba que era la enfermería, y venir a lo mejor pues uno cada hora tomándole la tensión, viendo a ver si hacía una dilatación de pupila o algo, si estaba bien. En otros casos parar a lo mejor en Logroño para tener que llevarlo a la Cruz Roja, que le habían puesto una sutura, que se había roto, que volvía a sangrar, etcétera, etcétera, con una responsabilidad que si es hoy en día no hubiera ido. Era lo irresponsable que era uno, todo porque te gustaba y que te ibas. Y en la directiva del Compostela había médicos también, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, recordar en la temporada 79-80, estando con el Boiro, yo en el Boiro, le salvé la vida a un jugador que en un traumatismo craneoencefálico al saltar de cabeza chocó con otro jugador con su cabeza en la mandíbula de este jugador, cayó y se quedó y se iba a morir, se iba a asfixiar. Tenía la tijera medio preparada para clavársela, hacer una traqueotomía, y conseguí sacarle la lengua para afuera, empezó a respirar, a ese le salvé la vida. Después se trajo aquí a Santiago
con fractura de maxilar y tal, que lo operó al cabo de unos días el profesor David Suárez Núñez. Sí, nuestro amigo David Suárez, el rector. Y yo tengo hablado con gente, utilleros, perdón, masajistas de estos que dices tú, de clubs pequeños. En una ocasión conseguí un grupito en la zona del Barbanza, y más que darles una clase de masaje, que no me pareció oportuno, le di una clase de lo que no se debe hacer. De lo que no se debe hacer. En otras muchas cosas sí pueden ayudar y son válidos, pero hay unas cosas que no se debe hacer y que eso lo deben guardar para el médico o para el fisioterapeuta. Porque si para no agravan la lesión. Braulio, te garantizamos que ese tema lo abordaremos, que es principal, yo creo que además es único, in exclusiva, en realidad, pero será en otra ocasión, porque hoy, efectivamente, hoy tú vienes a hablar de tu libro. Otros tiempos, el fútbol en Santiago, desde el año 1924 a 1964. 40 años. 40 años de fútbol. 708 páginas. ¿Serías capaz de resumirlas en unos minutos? Bueno, imposible, me pides algo imposible, ¿no? Eso es un trabajo de años, no continuado, por supuesto, pero de muchos días de pasar por la Biblioteca Xeral, aparte del tiempo que estuve en la delegación, que saqué información, digamos, de la fuente limpia del fútbol, de la delegación de fútbol, donde se guardan actas de constitución de juntas directivas, sanciones, etcétera. El resto fue ir a la Biblioteca Xeral, entrar, coger un periódico del Correo Gallego o de La Voz de Galicia, O la noche. o La Noche en algunos casos. ¿A la Lo que Biblioteca pasa Xeral o a la universitaria? A la Xeral. a la Xeral en Fonseca, A Fonseca, era donde sí. iba, A la de la universidad, sí. a la universidad. Estuve mirando muchas veces la hoja de lunes, La Noche y el Correo Gallego y La Voz, y comparaba. Si eran historias de Santiago, que era lo que a mí me interesaba, el Correo Gallego los abordaba más amplio, Claro, al ser de Santiago. era mejor. ¿Y cuándo? Los martes. La edición del martes del Correo Gallego te traía todo lo que había acontecido en Santa Isabel y te lo explicaba tanto Sí. Alfe, Ícaro, San Martín, quien fuera. Braulio, diles que era el martes porque el lunes antes no se editaban los periódicos. Exacto, Era había la hoja del lunes. Se editaba la hoja de lunes. Pero no los periódicos. Pero había La hoja de La hoja de lunes. lunes. La hoja de lunes de Coruña, la hoja de lunes de Vigo, la hoja de lunes Que de esa tirada Sí. la hacía siempre las asociaciones de la prensa. Eso es. En las 4 provincias gallegas hacía la hoja de lunes, que era toda de deportes. Todo de deportes. Entonces yo estuve cotejando y dije, no, lo que me va mejor y lo que yo quiero es el Correo Gallego. ¿Y por qué además el Correo Gallego? Porque el Correo Gallego, en aquel entonces, hoy en día ya no lo hacen. No tendrán tiempo, es que hay muchos equipos también. Antes hacían un seguimiento a los juveniles y a los modestos. Sí, Puskas. A los modestos hacían un Gran seguimiento, amigo Puskas. según años, muy bueno. Entonces yo me dediqué más al Correo Gallego. Iba al Correo Gallego, cojo el periódico, voy pasando hoja por hoja, cuando veo una nota de deportes de algo, una noticia que a mí me interesa, le hago una fotografía, anoto la referencia a la fecha que corresponde y después me voy para casa. Y en casa esas fotografías las paso al ordenador y voy pasando una por una, voy leyendo toda la crónica, la voy diseccionando y hago el resumen que después lo meto aquí en el libro. Ese es el trabajo de un día, otro día, otro día. ¿Qué es lo que yo le encuentro que me gusta a este libro? Primero, que no hay otro igual. Seguro. Eso es lo que tengo entendido y por eso lo escribí, porque no había una cosa así. Segundo, es un libro que a mucha gente, es una pena que muchos ya no estén aquí con nosotros, le hubiera gustado mucho leer. Yo recuerdo, abreviando,
que en la radio, en el programa nuestro de Estamos Contigo, hiciste un resumen precioso de la lectura, por ejemplo, de una página del libro. ¿Tienes alguna chuleta ahí preparada? Para que el señor, para que el telespectador se ubique de cómo es el libro y antes que lo lea. No, el libro en realidad en este momento lo tienes tú. Tengo una chuleta más que nada de unas fechas, ¿no? Eso. Por ejemplo, que son muy curiosas, ya veréis. En 1929 es la inauguración del campo de la Choupana, donde el Compostela Sporting de don Ramón Castromil sí, competía, que más tarde fue expropiado y en esos terrenos es donde se hizo el Hospital Gil Casares. Por ejemplo, Ramón Castromil, el pianista. Ventureira. No. Ramón Castromil, el auténtico. El auténtico, no tiene nada que ver con el de los transportes. El primitivo, pues abuelo. Claro. Pero el pianista. Pero era el mismo, era de la misma Pero de la familia, tiene razón Miguel, es de la familia. Sí. Una cosa curiosa, en el año 1940... Que fuera diputado. Es que directivos del Vitoria reclaman unos terrenos allí en las Cancelas, que eran propiedad de don Felipe Romero Donayo, y allí se iban a hacer un cementerio, y consiguen aquellos terrenos y se involucran todos los vecinos de San Lázaro y van, después de salir del trabajo, van arriba, van a trabajar para construir ese campo de fútbol. Y se celebra el primer partido, Vitoria San Cayetano, siendo madrina Ramona Carollo. Hablar, por ejemplo, una cosa graciosa o curiosa, en el año 1944, como vosotros sabéis, antes funcionaba el Casino de Santiago, hasta no hace mucho. Claro. Y había pues varios salones, había el Salón Amarillo, que se llamaba así, el Salón Tertulia, el Salón Azul. Los bailes. Pues la gente que acudía a esos sitios se disputaron un partido de fútbol entre el Salón Amarillo y el Salón Tertulia, en el que estaban, entre otros, pues Manrique Villafranca, Rafael Puente, José Luis Puente... Braulio, fíjate lo que dices, que el fútbol responde a eso, porque lo introdujeron, como pasa ahora con las mujeres, los universitarios, la clase alta, y por eso también el casino manifiesta esa tendencia. Después ya se generalizó, pero es muy significativo. Sin embargo, yo pienso... La historia del fútbol, la historia del fútbol, bueno, eso es la historia científica. No es así, pero bueno. La historia científica es así. Después el fútbol de Inglaterra, y vamos a terminar, el fútbol de Inglaterra, que se nace en Inglaterra y en Galicia empieza por Villa García de Arosa, es cuando venían los marineros, bajaban y jugaban los primeros partidos, entró en los barrios, el resto entró después. Continúa, eso es un argumento científico. Lo que continúa, por favor. El tema del fútbol yo lo veo de que es un deporte que lo puede practicar cualquiera. Natural. No hace falta un patín, ni esto, ni nada. Solamente hacen falta unas personas, unos y dos porterías que se hacen con piedras, un balón, que puede ser una pelota, un trapo o lo que quieras, y contendientes. El fútbol yo creo que es un deporte de todo, no es de élite. Pero espérate, inicialmente lo fue. Pero hay una cosa que dice aquí Miguel Cancio, y yo en este aspecto también le doy la razón. No quizá muchas veces eran los jugadores los eminentes doctores que tú acabas de citar, pero los presidentes, casi todos, fueron doctores en medicina y de alta alcurnia, como sabes. Bueno, tú hablas ya de directivos. Pero bueno, equipo de élite, presidentes. Era la clase médica. Mire, pero es que ese libro no lo digo yo, lo dice Norbert Elias, La sociedad de corte, era como el amor, no había tiempo libre, solamente hacían deporte una minoría, que eran los que formaban parte de las noblezas. Después eso con la burguesía cambió, y después de la burguesía vinieron las clases populares. No es que yo quiera decirlo eso, lo pasó con otros deportes. El tenis también eran los que lo hacían
una minoría. Ahora lo hace todo el mundo y así podíamos seguir. Todo- Ahora todo- las chicas, todo el mundo mire, que pueda. mire, ahora las chicas, las mujeres, ahora las chicas, los que lo practican en Estados Unidos eran las universidades. Ahora se ha generalizado, pero eso es lo que lamentablemente pasa a lo largo de la historia. Incluso el amor de corte, el rey se casaba profesionalmente, pero después hacía la corte para tener varios amantes y eso después se generalizó. Bueno, es lo que se llama el amor romántico. Pero hoy también, si están en las cortes, tienen totalmente. avances. Oye, continúa, que es que no hay tiempo. Perdón, no, discrepo totalmente. El Permíteme. fútbol concretamente vino de la Permíteme, clase Libre. baja. Eso lo si dejamos queréis. para más. otra ocasión. Vamos, Ya, eso lo dice. Permíteme el libro. lo dejamos para otra ocasión. Dices Oye, que él viene a promocionar el libro, coño. No bueno. hay que promocionarlo. Es la historia viviente. El es libro. ahí. Hay cada Mira. página de maravilla. Eh, Busca si alguna cosita así que te llame la atención, porque yo no lo he leído. yo te decía de Bueno, que leer ese libro no se digo el nada. libro, digo aquí en los primeros tiempos, el fútbol entre amigos, porque una cosa es el fútbol de competición, de equipos federados, en el que se juega con la aplicación de un reglamento, y otra cosa es, vamos a jugar a la pelota. Unos amigos salen del colegio y se van a jugar a la pelota. Y digo yo, ¿cuántos partidos han jugado en la Plaza de la Quintana? Había días que se jugaban al mismo tiempo 2 partidos, ocupando los mayores la parte que iba desde la puerta de la entrada de la catedral, al lado de la cual se hacía una portería y era donde bajaba el cable del pararrayos, y enfrente en el banco del muro del convento de San Pelayo se hacía la otra. Los más pequeños hacían su campo desde las rejas de la Puerta Santa, que también servía de portería, colocando la otra portería también en el banco del muro del convento. En aquellos tiempos, igual que ahora, estaba prohibido jugar a la pelota en la Quintana. Sí. Y la aparición de los guardias municipales, los villeus, que le llamábamos nosotros, villeus a los de a guardias. pie, Ahí viene un villeo. Sí. y los ciclistas, hacían que cada uno demostrara sus condiciones de velocistas para no caer en sus manos y acabar en la comisaría y quedarse uno sin la pelota. Como sabéis, a la Quintana se accede por sus 4 esquinas, teniendo que salvar el obstáculo de las escaleras por 3 de ellas, quedando la 4ª entrada, la de la Conga, al mismo nivel, que era por donde entraban los ciclistas. Si entraban los ciclistas, la cosa era fácil. Se corría hacia las escaleras, subías y estabas a salvo y aún tenías tiempo desde arriba de lanzar aquello de Villeu, Villeu, cando eras pequeno facías como eu, Villeu, Villeu. Con el mayor respeto para la policía municipal. Algunas veces aparecían 3 municipales, uno por cada esquina, y la estrategia a seguir era la de juntarse todos en el centro de la plaza y una vez se fueran acercando, fintar y escapar como se podía por donde no te pudieran pillar. De vez en cuando algunos de los amigos caían en sus manos y tenían que ser los padres los que fueran a la comisaría municipal a recogerlos. Lo que tú contabas, nosotros jugábamos delante de la iglesia de mi pueblo, en todos los sitios, igual. Sí, Kiko, sí. que me parece que quieres decir algo. Bueno, muchas cosas, efectivamente. Habrá que hay que traerlo más veces. Pero ya nos aquí. hicieron señales, así que... Pues efectivamente, yo vuelvo a decir mil veces, auténtica verdad, porque creo que dentro del fútbol, pues... Hay que volver a traerlo, He tenido información correctamente. El fútbol es un deporte natural que no tiene que ver con estos deportes de élite que vienen de las clases altas, lo que le llamáis clases altas. El fútbol es auténtico y natural. Lo juega el de allá, el de aquí y el de más allá. Y fue siempre las bases, la gente humilde o la rica, y todos juntos, como el banquete de coche, unos y otros. Y lo que sí es claro es que el fútbol siempre fue natural. Y hasta hace muy poco, lo digo muy claro, las clases altas de escritura obviaban al fútbol porque decíamos que éramos tercermundistas o que éramos unos incultos. Hoy, gracias a Dios, el fútbol es cultura pura y propia y pura. ¿Por qué? Porque hay que leer, hay que entenderlo y hay que leer los reglamentos. Esa es mi teoría, señor Cancio.
Bueno, Bueno, yo lo que dije era científico. Kiko dijo lo que pensaba él. Menos lo de las amantes. Sí, lo mismo. Porque las amantes, hoy amantes la tiene cualquiera. Ya, pero esto era el libro de Norbert Elias, Proceso de Civilización y la Sociedad de Corte. No soy yo. Eso está demostrado científicamente. Kiko cuenta su historia. Señoras y señores, amigas y amigos, queridos compañeros, quisiéramos tener más tiempo, pero te garantizamos, claro que sí, querido amigo Braulio, que pronto volverás aquí, porque esto tiene que tener una segunda parte. Hombre, claro. Porque esto queda incompleto. Yo sé que queda, la gente queda con sabor de boca, es decir, es mejor que quede con sabor de boca, ¿eh? Es bueno que dice, qué lástima, se terminó, pero quería oír. Tantos nombres nos gustaría resaltar aquí, resaltar nombres aquí. Todos no pueden estar, pero bueno, pero algunos sí, algunos gustaría. Así que si estáis de acuerdo vosotros, pronto volverás, de verdad, en un mes o mes y medio, volverás a estar aquí de nuevo, aprovechando una agenda libre, y tú ahora estás jubilado, así que tes tempo tamén, así que non hai problema ningún. Y seguiremos hablando del libro y también, como no, de algo que fue importante, que hemos tratado así por el aire, que surgió además, a raíz del comentario que hizo Kiko, precisamente de las lesiones en los campos de fútbol, incluso hoy hablando ya de la división de honor, etcétera, etcétera. Fue un honor muy grande tenerte con nosotros, querido Braulio Anca. Te vamos a hacer entrega de este libro, que es de Ediciones Teófilo, que es un libro precioso de Santiago de Compostela. Va firmado por nosotros, aunque ya digo, el obsequio es de Ediciones Teófilo. Un gran editor. Para que lo tengas en tu Un casa. aplauso, un aplauso. Y ahí está con el pito, ¿eh? Los amigos me abandonan, los bigotas que te dejan sola. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas a la vida otra vez? Quizás no me des la vida. Bueno, amigas y amigos, señoras y señores, como no nos vamos a ver hasta el viernes que viene, hasta dentro de 8 días, ya habrá pasado la ascensión. Les deseamos, sobre todo a los que son de Santiago, una ascensión muy feliz. Vayan a comer o polvo, que tradición. Vayan, o pulpiño, repita, por favor, señor director. A comer o polvo. O polvo, a comelo. Sí, o polvo, O pulpo tamén, non? O pulpo, como que porque eso eu non sabía antes do que era, do polvo. Eu tampouco. Sí. Eu aprendí xa de vello. Sí. Pero, da esa circunstancia, e sobre todo, atención, os xoves da ascensión, non se perdan, que este ano vai ser impresionante, a velada Cabalar, a través de Jacobo Pérez Paz, un espectáculo impresionante, y que lo volvió a fichar el alcalde, el amigo Noriega. Te lo agradecemos, alcalde, porque es quizá el mayor espectáculo de la ascensión, que este año además viene, pero con los mejores jinetes y las mejores amazonas, y también los mejores corceles. Y después, naturalmente, las verbenas populares, y luego los cabezudos. Así pues, con los cabezudos les decimos hasta la semana que viene. Adiós, amigos. Adiós.